En el cielo sobre la división de misiles, ubicada en la región de Milininskaya, en Ucrania, ocurrió algo inusual. Un objeto que aumentaba en brillo pasó volando junto a un barco, dejando tras de sí un misterio. Uno de los testigos describe un objeto estelar brillante y claro, una estrella brillante en el Tenizhny Metia. Estas observaciones no pasaron desapercibidas. Los hechos indican que la caza de ovnis se ha convertido en una parte secreta de la doctrina militar de muchos países, especialmente de la Unión Soviética. Los objetos que aparecían y desaparecían a una velocidad colosal generaban serias preocupaciones. Recientemente se desclasificaron una serie de casos en los que la aparición de tales aparatos estuvo a punto de provocar una guerra nuclear global. Uno de los participantes en la investigación, que se ocupó personalmente de 3 de tales episodios, recuerda: el primero ocurrió el 4 de octubre de 1983 en la ubicación de una de las divisiones de misiles estratégicos en Ucrania. Esta fue la 50ª División de las Fuerzas de Misiles Estratégicos del Distrito Militar de Prikarpatia, donde estuvo a punto de producirse un lanzamiento espontáneo de un misil estratégico con una cabeza nuclear. Ese día, a las 18:30, hora de Moscú, en el cielo sobre las posiciones de la división aparecieron varios objetos voladores no identificados que se movían por trayectorias inaccesibles para la tecnología terrestre. A las 21:30, en el puesto de mando de la unidad de misiles, se activó el sistema automático de control del complejo de combate. Todos los indicadores en el panel se iluminaron como en una verificación en una situación de emergencia, y lo principal, se encendió el panel de lanzamiento. En el Kremlin se enteraban de tales incidentes de inmediato. Estos casos anómalos se tomaban muy en serio, pero la información permanecía en un círculo restringido de iniciados. ¿De qué hablaban estas personas? Quedó en secreto, pero se sabe que esperaban los resultados de la investigación. Desde 1979, por orden especial del Estado Mayor, se creó en Mytishchi, en la región de Moscú, un laboratorio especial del 22º Instituto Central de Investigación del Ministerio de Defensa, que se encargaba de recopilar información sobre ovnis. Por primera vez se desclasificaron documentos de los archivos de este laboratorio relacionados con incidentes en la base de misiles. La lista de personas que observaron ovnis resultó ser bastante inusual para un documento militar oficial. Había más de 1000. Existen más de 20 teorías diferentes sobre el origen de los fenómenos anómalos de los ovnis, que se pueden agrupar en 4 categorías principales. El primer grupo sugiere que se trata de una formación de plasma natural, producto de plasma cósmico. El segundo grupo considera los fenómenos anómalos como plasma artificial, resultado de intervenciones antropogénicas y experimentos científico-técnicos. El tercer grupo vincula estos fenómenos con la actividad de civilizaciones extraterrestres, mientras que el cuarto sugiere la existencia de mundos paralelos. Todas estas hipótesis tienen derecho a existir, y ninguna de ellas ha sido descartada. El inicio de esta investigación se dio gracias a un inesperado viaje de trabajo en otoño de 1977 que se llevó a cabo en condiciones de estricta confidencialidad. El presidente de la Academia de Ciencias de la URSS, Alexandrov, declaró: "No tenemos derecho a ignorar más el problema de los ovnis". Como resultado, el coronel Sokolov, representante del Ministerio de Defensa ante la Academia de Ciencias, se encontró en el seno de una comisión secreta que se trasladó a la ciudad de Petrozavodsk. En la noche del 22 al 23 de septiembre de 1977, sobre el malecón de esta ciudad apareció un objeto desconocido de enormes dimensiones. Según los testigos que observaron el fenómeno inusual, el objeto se asemejaba a una aeronave de forma discoidal de la cual emanaban rayos de luz, como si estuvieran explorando la ciudad. Sin embargo, la investigación de este grandioso evento concluyó de manera sorprendentemente rápida. Se declaró oficialmente que en una unidad militar cercana se había llevado a cabo un lanzamiento de prueba de un cohete, que terminó en fracaso. El cohete explotó, lo que se convirtió en la causa del inusual espectáculo observado por toda la ciudad. No obstante, quedaba un hecho incomprensible. En toda Petrozavodsk
en los cristales de las ventanas, en cualquier piso, aparecieron extraños agujeros perfectamente formados precisamente en la noche del evento. Todos los cristales fueron trasladados a Moscú y entregados al Ministerio del Interior para su análisis. Los resultados resultaron ser más que prosaicos y parecía que el misterio del fenómeno de Petrozavodsk había sido cerrado. Sin embargo, en un informe que despertó curiosidad se mencionaba que tales agujeros podrían haber sido causados en el vidrio por la acción de objetos metálicos duros disparados desde armas de proyectiles, como una onda. Pero esto resultó ser solo una cobertura para la verdadera investigación. Existía también otro informe clasificado que ahora se presenta por primera vez. La pericia, realizada en uno de los institutos cerrados por destacados especialistas soviéticos, dio una respuesta inequívoca. La capital de la República Socialista Soviética de Karelia, la ciudad de Petrozavodsk, estaba siendo sondeada por un láser especialmente potente. La conclusión era que, si se suponía que este dispositivo láser estaba ubicado en un objeto que fue observado por cientos de residentes y se encontraba en la zona del muelle en Petrozavodsk, entonces, con tal geometría mutua de los edificios donde se rompieron los cristales, la energía del dispositivo láser debía ser muy grande. En ese momento, tal energía solo la poseía un único láser en toda la Unión Soviética, ubicado en la ciudad de Tomsk. Además, era de tipo estacionario, muy pesado, y ningún objeto volador conocido en ese momento podría haberlo transportado a bordo, incluso si hubiera sido muy deseado. A partir de ese momento, el concepto de ovni en la URSS fue oficialmente legalizado, aunque solo un círculo reducido de iniciados lo sabía. El primer programa soviético para el estudio de objetos no identificados, que recibió el código RED, solo preveía la recopilación de datos. La investigación estaba bajo el control constante del alto mando del ejército soviético. En 1980, el Estado Mayor emitió una directiva secreta, que fue mostrada por primera vez en pantalla. En ella se describían detalladamente las acciones del personal de las Fuerzas Armadas al encontrarse con un ovni, que aquí se denominaba AAI, Fenómenos Aeroespaciales Anómalos. Bajo este nombre, el ovni figuraba en todos los documentos militares. Para la recopilación de información sobre los ovnis, se ordenaba utilizar absolutamente todos los medios de observación electrónica y visual. Se destacaba especialmente un punto que obligaba a cada unidad militar a designar a un oficial responsable de la recopilación de información sobre los ovnis. Para sorpresa de los creadores del programa RED, los informes de las unidades militares comenzaron a fluir en un torrente. Al principio, se creaba la impresión de que en el marco del programa se obtendrían respuestas a todas las preguntas antes de 1980, pero la realidad resultó ser completamente diferente. En lugar de respuestas, surgieron aún más preguntas. Todas estas investigaciones se llevaron a cabo en aquellos años, cuando las conversaciones sobre ovnis eran percibidas como algo similar a disidencia. El país aspiraba a un futuro brillante y cualquier mención de la mística permanecía en la sombra. Pero nadie siquiera sospechaba que el estudio de esta mística en el ámbito militar estaba avanzando a toda marcha. En 1980 se adoptó el programa secreto Galaxia como una continuación del RED, y en 1985, Horizonte. Esto no era conocido ni siquiera por muchos militares, pero se había declarado una gran cacería de ovnis, y la magnitud de esta cacería era colosal. En los documentos de los archivos del Ministerio de Defensa se describe un caso que puede considerarse típico. El soldado de servicio militar Basinovich, al cuidar un almacén de combustible y lubricantes, informó sobre un objeto aéreo desconocido que apareció sobre los almacenes. Al día siguiente del incidente, la zona fue inundada por oficiales de alto perfil, quienes tomaron declaraciones detalladas del centinela y elaboraron un plano exacto del lugar del suceso. Aquí se marcó el sitio de aparición del objeto volador no identificado. Es importante señalar quién verificó y visó estas declaraciones. Esto ocurrió en un contexto donde el lugar del incidente era un almacén de segunda categoría, donde solo a un loco se le ocurriría cazar espías.
Sin embargo, la cantidad de tales informes continuó creciendo y la magnitud de lo no identificado era simplemente abrumadora. A principios de los años 80, el alto mando tomó una decisión sin precedentes. Por orden directa de su liderazgo, empleados de 2 institutos obtuvieron acceso ilimitado a los datos sobre lanzamientos de tecnología de misiles tanto en la Unión Soviética como en el extranjero. Esto se hizo posible gracias a los datos de inteligencia, incluyendo información sobre lanzamientos fallidos y especialmente secretos. Muchos funcionarios de alto perfil del Ministerio de Defensa no tenían tales facultades, pero fueron precisamente ellos quienes permitieron a los especialistas militares investigar minuciosamente cada caso, lo que llevó a la creación de estadísticas propias del Ministerio de Defensa sobre ovnis y redujo el ámbito de búsqueda. Según estas estadísticas, el 85% de los casos de aparición de ovnis fueron explicados como consecuencia de fenómenos naturales o lanzamientos de misiles ordinarios. Sin embargo, el 15% restante no podía ser explicado de ninguna manera y fue precisamente tras ellos que comenzó la caza, cuyos resultados resultaron inesperados para los propios cazadores. Los pilotos informaron sobre avistamientos en Tolid Kurgan y Azhayevka en el lejano oriente. Uno de ellos, el teniente Boris Korotkov, en octubre del año 1981, sufrió un verdadero ataque de un ovni cerca de Kaliningrado. Milagrosamente logró aterrizar su Su-32. En la fotografía tomada después del aterrizaje, se puede ver que de la cola del avión parece haber sido arrancado un trozo. El esquema de combate aéreo, reproducido por el propio piloto, también impactó a los especialistas. En el momento del encuentro con el ovni, el avión sufrió una falla en un instrumento que deja de funcionar solo en caso de catástrofe, el famoso caja negra. Esto significaba que si no fuera por el valor del piloto, las razones de esta afortunadamente no consumada catástrofe nunca habrían podido ser establecidas. Investigaciones posteriores revelaron un panorama aún más aterrador para los militares. La sospecha surgía del hecho de que los avistamientos de ovnis ocurrían principalmente cerca de instalaciones militares. Por ejemplo, en la zona de Molinos Molino y el distrito de Dzerzhinsky en la región de Gorky, así como en el área de Plesetsk. En el nudo aéreo de Borisovlebsk, donde se llevaban a cabo vuelos, los casos de aparición de objetos voladores no identificados se registraban desde hace hasta 20 o incluso 30 años. El círculo de caza se reducía a coordenadas específicas, aunque el precio de esta caza eran los altos descensos de emergencia de los pilotos. En 1982, un avión Spark, bajo el mando del guardia capitán Kopeikin, intentó, por orden del mando, entrar en una extraña nube verde que había surgido repentinamente sobre uno de los aeródromos. Este intento casi le costó la vida a la tripulación. Tan pronto como se acercaron y comenzaron a entrar en la nube, el avión fue sacudido por una monstruosa turbulencia y en los auriculares de los cascos sonó un agudo sonido de sirena, superando el umbral del dolor, y se encendió el indicador de altura peligrosa. Las dificultades para observar objetos voladores no identificados o ovnis se manifestaban en la zona de Boris Grebensky casi cada semana. Aviones se elevaban al aire, arriesgándose a chocar con estos fenómenos. Los científicos establecieron que todos los ovnis comparten una cosa: la plasma. A pesar de la diversidad de su comportamiento, se asemejaban a nubes de plasma. La plasma en la Tierra solo puede existir de manera estable en voluminosos toros de plasma. Sin embargo, en el espacio, en las condiciones del universo, actúan otras leyes. La plasma es el estado fundamental de la materia en el universo. Todas las formaciones estelares, todas las estrellas son plasma en mayor o menor medida. La situación comienza a aclararse y los temores de los militares pueden considerarse solo una sobreprotección. De hecho, la sustancia más común en el universo penetra periódicamente del espacio a la atmósfera terrestre. Sin embargo, investigaciones posteriores pusieron en duda esta conclusión, que parecía clara. Muchos científicos intentaron comprender sobre la base de qué fenómenos físicos pueden existir grandes esferas luminosas en la atmósfera,
que se suponían como formaciones de plasma. Surgió la pregunta, ¿no contradice esto las leyes físicas conocidas? Uno de los investigadores que trabajaba en el Instituto de Radiotécnica y Radioelectrónica de la Academia de Ciencias de la URSS, bajo la dirección del académico Vladimir Alexandrovich Kotelnikov, señaló que sus investigaciones llegaron a una conclusión negativa. Formaciones de tales dimensiones, observadas en forma de objetos de plasma, no pueden existir a las presiones y composición gaseosa de la atmósfera. Quedaba una última suposición. Si existe lo que no puede existir, significa que alguien lo crea artificialmente. Un equipo especialmente creado para estas investigaciones registró detalladamente uno de los objetos no identificados, que parecía el efecto de una bomba que había estallado. La pericia mostró que dentro de la formación plasmática hay algo. ¿Podría ser esta la legendaria nave espacial de extraterrestres rodeada de una envoltura plasmática? Según los constructores de aeronaves, tal envoltura proporciona al aparato volador capacidades sobrenaturales, velocidad y maniobrabilidad, al mismo tiempo que actúa como una protección ideal. Sin embargo, para la tecnología terrestre, tal nivel aún no es alcanzable. Rodear con una envoltura plasmática al menos algunas partes activas del avión es una tarea que se puede resolver, pero hasta donde se sabe, ningún proyecto ha dado una respuesta clara y positiva. No obstante, decenas de documentos y fotografías hacían pensar en un movimiento inteligente, es decir, dirigido, de estas formaciones plasmáticas. Los militares no son aficionados a usar la palabra extraterrestres. De hecho, es difícil confiar en tales testimonios. Es complicado imaginar que un ser extraterrestre sea un bípede verde con antenas en la cabeza. Sin embargo, existen hipótesis serias sobre las formas en que podría aparecer otra vida inteligente en la Tierra. Una de las opiniones pertenece a un científico que trabajó durante mucho tiempo en un sistema cerrado del complejo militar industrial soviético. Él afirma que hay ciertos momentos que determinan la estructura de nuestra materia y las leyes que rigen nuestro mundo. Estas son las llamadas constantes fundamentales. En nuestro mundo hay aproximadamente 50, incluyendo la carga del electrón, la velocidad de la luz y la constante de Planck. Imaginemos que una de estas constantes cambia, por ejemplo, la carga del electrón. ¿Qué sucederá con la materialidad de nuestro mundo? El átomo como estructura dejará de existir y esta materia se descompondrá, adoptando una estructura completamente diferente. La materialidad de este mundo se volverá completamente distinta. En 1957, un físico estadounidense propuso la hipótesis de múltiples universos, donde las constantes físicas pueden tomar cualquier valor imaginable. En estos mundos, la materia se organizaba en estructuras más complejas y allí también surgían seres vivos e inteligentes. Estos seres alcanzaron tal nivel de desarrollo que podían manipular las leyes de formación de la materia, cambiar las constantes e incluso interactuar con nuestro mundo. Aunque esta suposición puede parecer fantástica, recientemente se han hecho accesibles documentos de archivos especiales del Ministerio de Defensa, que muchos científicos interpretan como testimonios de contactos fallidos con civilizaciones extraterrestres. Uno de esos casos ocurrió en la noche del 22 de junio de 1982 en Leningrado, en la dirección del Paseo Tikhoretsky, Casa 5, Cuerpo 1, Habitación 1, en el albergue de la Academia Militar de Comunicaciones de Leningrado. El ingeniero mayor Gorbunov, encontrándose en la habitación, giró la cabeza hacia la izquierda y vio en el cristal de la ventana abierta el reflejo de una esfera de color naranja brillante. Visualmente determinó que sus dimensiones en el reflejo eran un poco más pequeñas que las de un balón de fútbol, pero por la naturaleza del reflejo comprendió que las dimensiones reales eran significativamente mayores. En ese mismo instante sintió un golpe relajante, como si una ola, similar a una débil corriente eléctrica, hubiera pasado por su cuerpo. Al apartar la cabeza del objeto, intentó mirarlo de nuevo, pero recibió otro golpe. Al intentar levantarse de la cama para acercarse a la ventana, recibió un tercer golpe y una advertencia de no moverse. Cada uno de estos casos se verificaba cuidadosamente antes de ser incluido en documentos secretos.
y los militares comenzaron a prestar especial atención a este tipo de material fotográfico. Algunos de ellos realmente se asemejaban a aparatos hechos por el hombre, pero su movimiento seguía siendo un misterio. A pesar de los repetidos intentos de reproducir tales máquinas, no se logró ningún éxito. Sin embargo, esto puede considerarse el primer paso en el camino hacia la materialización de tecnologías extraterrestres. Entre los desarrollos secretos de los militares estadounidenses se encontraban los llamados superaviones, pero como se puede ver, no cumplieron con las expectativas. Sin embargo, existe una película que se considera auténtica, capturando el momento del accidente de una nave extraterrestre real. Es interesante que Estados Unidos sea considerado el líder mundial en la investigación de ovnis, y periódicamente se filtran rumores a la prensa sobre un progreso significativo de los estadounidenses en esta dirección. La razón de este liderazgo radica en una instrucción secreta del ejército de Estados Unidos sobre el estudio de ovnis, que, a pesar de su completa confidencialidad, contiene un capítulo entero sobre el trabajo con los medios de comunicación. Este capítulo explica que todos los rumores y bromas sobre este problema deben publicarse oficialmente, mientras que los detalles técnicos deben omitirse. Esto genera sospechas de que el alcance de la investigación en Estados Unidos es bastante amplio y que lo que llega a la prensa, como diversos rumores, sirve ya sea como cobertura o como distracción de investigaciones dirigidas. Las sensacionales imágenes documentales que a veces aparecen pueden ser simplemente desinformación. Pero, ¿qué investigaciones reales ocultaban los militares estadounidenses y soviéticos a un costo tan elevado? La respuesta, curiosamente, está a la vista. Recordemos cuán desprotegida es la tecnología militar moderna en contactos con ovnis. En el mejor de los casos, simplemente deja de funcionar. Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. En realidad, se trata de un banco de pruebas de calentamiento de alta frecuencia de gran potencia, capaz de crear formaciones plasmáticas extensas como resultado del calentamiento de la atmósfera mediante un potente haz de ondas de radio. Esto puede alterar la trayectoria de propagación de las ondas de radio, necesaria tanto para la comunicación espacial como militar, así como crear formaciones plasmáticas capaces de destruir objetos, incluidos vehículos aéreos. Estas nubes plasmáticas generadas por el sistema HAARP pueden convertir cualquier ataque con misiles en algo completamente diferente. Incluso la simple reproducción de tecnologías extraterrestres ha llevado la guerra terrestre a un nuevo nivel, del cual pocos son conscientes. Sin embargo, incluso los creadores del sistema temen activar HAARP a plena potencia. Si el sistema se activa al máximo, pueden surgir geoanomalías, hasta el punto de oscilar el campo geomagnético de la Tierra e invertir los polos magnéticos, lo que podría llevar a desastres naturales que son imposibles de controlar. Esto podría resultar en una catástrofe global hasta el punto de cambiar la órbita de la Tierra. No obstante, HAARP se encuentra en perfecto estado, como lo confirman las fotografías almacenadas en los archivos de los servicios de inteligencia. Según informes, las pruebas del sistema deberían comenzar ya en 2002, y es probable que gran parte de los fondos asignados se destine a ellas. Este es un experimento mortalmente peligroso, ya que, según algunos datos, el poder destructivo de HAARP no es el último desarrollo de los militares estadounidenses. Se sabe prácticamente nada sobre sistemas análogos nacionales. Sin embargo, no hay dudas, la caza de ovnis continúa. No obstante, ¿cuáles son los resultados reales de esta caza que se pueden presentar hoy y a qué conclusiones aspiran los opositores a la guerra? Probablemente sería ingenuo pensar que nos han mostrado todos los documentos y nos han contado sobre todos los programas. Una cosa está clara, la humanidad ha llegado a los límites de una nueva física, capaz de abrir el camino a las estrellas o de reducir a los seres humanos a polvo junto con el planeta. Los juegos con los ovnis resultaron ser mortalmente peligrosos y, por lo tanto, toda la verdad sobre estos experimentos y observaciones probablemente no se conocerá pronto. En el ocular derecho se puede ver un objeto.
La posición de nuestra nave era tal que la Tierra se encontraba en 4 transiciones superiores y sin campo, con un ángulo de rumbo de 92 grados.